Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de curiosidades de Dubái. Los cuantiosos ingresos derivados del petróleo han convertido a Dubái en una ciudad emirato impresionante, lo cual se ve reflejado en su calidad de vida y porque ostenta una arquitectura de alto nivel, repleta de características propias, dignas de resaltar. Para ello, veamos el Top 10 de curiosidades más resaltantes de Dubái. Top 10. La primera singularidad se percibe al observar los coches que utilizan las fuerzas de seguridad, tal como el auto de policía más rápido del mundo, el Bugatti Veyron, que fue adquirido por las Fuerzas Armadas de Dubái en 2017. Sin embargo, estos vehículos se emplean más como publicidad que como medio de transporte, es decir, estos deportivos no forman parte de las cuadrillas que se encargan de patrullar las calles a diario, ni persiguen delincuentes. La flota más glamorosa de la que disponen las fuerzas de seguridad sirve como elemento propagandístico del país. Se sitúa en las zonas donde paran los grandes cruceros de turistas para que el visitante tenga la sensación de que están entrando en un territorio rico y exclusivo. Los modelos utilizados para esta intención son BMW i8, que alcanza los 97 km por hora en 4.2 segundos, un Bentley Continental GT Coupé, un Bugatti Veyron o un Lamborghini Aventador. Top 9. También se afirma que Dubái es la ciudad más segura del mundo, ya que el crimen o los problemas de orden público son prácticamente inexistentes. El número de delitos es muy cercano a cero y la tolerancia permite que no haya conflictos interculturales. En Dubái, la seguridad es tangible, ya que hay severas penas de prisión y expulsiones inmediatas para los extranjeros que violan la ley. Por eso, la delincuencia es muy poco frecuente y se garantiza una estancia sin problemas para la mayoría de los visitantes. Tal vez esto se deba al hecho de que no permiten a las personas embriagarse ni hacer desorden público. Además, Dubái tiene una política de tolerancia cero en cuanto a posesión y tráfico de drogas. Top 8. Otra particularidad que observamos es que las demostraciones públicas de afecto son consideradas indecentes en Dubái. Incluso un beso en la mejilla entre amigos, andar de la mano o pronunciar una mala palabra en este territorio no está permitido. En Dubái está prohibido hacer cualquier comentario blasfemo o que menosprecie al Islam. Esto es considerado una ofensa seria y castigable. Algunos extranjeros han sido encarcelados por estos motivos, pues cualquier expresión puede ser considerada un insulto para los musulmanes, así como tampoco se permite la desnudez en sitios públicos. Los trajes de baño apropiados son bien vistos en la playa o parques de agua, pero las mujeres deben abstenerse de usar toples, ropa ajustada o faldas cortas, y para los hombres no pueden estar sin camisa en las calles. Top 7. Otra costumbre muy extraña a la cultura occidental es que la poligamia es permitida. Los hombres pueden tener varias mujeres, sin embargo existen dos condiciones que casi hacen imposible que un ciudadano pueda casarse con más de una mujer. La primera es que el hombre debe proveer a sus esposas la misma cantidad de dinero mensual, una casa de similares condiciones para cada una y una distribución igualitaria de su tiempo. Es decir, ninguna debe sentirse menos que la otra esposa, ni debe recibir menos de su marido que otra. Por este motivo, solo los jeques y grandes empresarios tienen esa posibilidad. La segunda condición es que la primera esposa es quien decide si su esposo puede tener otras esposas. En caso de negarse, lo hace posible mediante una cláusula al contrato de matrimonio especificando que no se lo permite mientras el contrato sea válido. Top 6. Dubái es reconocido como el Emirato del turismo. Por esto aceptan otras culturas más fácilmente que otros emiratos. Los habitantes de Dubái son los que tienen menos problemas con la vestimenta de los turistas que los visitan, a pesar de sus restricciones. En este emirato las mujeres en la playa pueden vestir un short y camisa sin mangas, o estar en bikini sin ningún problema. Su apertura hacia otras culturas se debe a que su economía depende del turismo
y el comercio, por lo que se han especializado en la atención a sus visitantes. Y es que es una ciudad que ofrece lugares de visita muy codiciados como safari por el desierto, cruceros con cenas, los mejores hoteles de 5 estrellas y una diversión exclusiva con todos los lujos. Top 5. Algo muy impresionante para destacar es que hay cajeros automáticos en Dubái que realmente dispensan lingotes de oro. Y es que es el dorado de Oriente Medio con el auge del oro que presenta debido a que su comercialización es libre de impuesto para los turistas. Se estima que el 20 y 40% del oro del mundo pasa por Dubái cada año y que la mayoría se comercia en el Zoco o Feria del Oro, donde hay 300 tiendas en apenas medio kilómetro cuadrado. Y para demostrar su extravagancia al respecto, Dubái tiene el récord mundial de producción de la cadena de oro más larga del mundo, de 5.522 metros de longitud, que pesa 116.12 kilogramos y su creación corresponde a la mano de obra de 100 personas durante 45 días por 10 horas al día. Top 4. También hay que reconocer que Dubái tiene el centro comercial más grande del mundo, con una superficie de 836.000 metros cuadrados, que fue inaugurado en el año 2008. En sus instalaciones se encuentran más de 1.200 tiendas, un servicio interno de taxi, el Aquarium and Underwater Zoo, el parque de atracciones BR Park Dubai, una pista de patinaje olímpica, una casa embrujada, el esqueleto de un dinosaurio y la reproducción de un zoco árabe. Cada mes, este gigantesco centro comercial es concurrido por unos 6 millones de visitantes, por lo que dispone de un estacionamiento de 10 pisos y un hotel de lujo con unas 700 habitaciones. En el Dubai Mall se encuentra también la tienda de golosinas más grande del mundo. Además, es famoso por sus zonas destinadas al ocio. En ellas, los visitantes podrán patinar sobre hielo, jugar a los bolos o visitar el centro de juego ultramoderno Sega. En él pueden encontrarse más de 20 cines y más de 120 cafés y restaurantes. Top 3. En Dubái fue construido el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, que alcanza una altura de 828 metros, más del doble de la altura de la Torre Eiffel. Esta estructura colosal de 163 pisos fue elevada en solo 1.325 días de trabajo, poco más de 3 años y medio, con miles de trabajadores de 100 países del mundo. En este rascacielos hay varias plataformas de observación desde las que se puede ver el desierto, utilizando para subir a ellas uno de los ascensores más rápidos del mundo. Una anécdota interesante para resaltar es que su nombre inicialmente era Burj Dubai. Sin embargo, durante una crisis financiera en Dubái en el 2009, el jeque Khalifa otorgó $25 billones al Fondo de Respaldo Financiero de Dubái, permitiéndole así salir a flote y pagar una gran parte de la deuda. En honor a este acto, el nombre del edificio cambió a Burj Khalifa. Top 2. Y para continuar con su récord, tenemos que el Hotel Burj Al Arab, ubicado en Dubái, está considerado como el único hotel de 7 estrellas del mundo y ha sido catalogado como el mejor hotel del planeta por muchos expertos hoteleros. La estancia más económica en el Hotel Burj Al Arab en Dubái cuesta $2.000, ya que todas sus habitaciones son suites. La más pequeña mide 175 metros cuadrados y tienen vistas impresionantes hacia el Golfo Pérsico, servicios de transporte con vehículos de lujo, piscinas, restaurante y un bar. Top 1. En esta posición de honor haremos referencia a las Islas Palmeras de Dubái, que son artificiales, hechas con 95 millones de metros cúbicos de arena. Con esta cantidad de arena se podría formar una pared de 2 metros de ancho que puede dar 3 veces la vuelta a la Tierra. Esas islas conforman la emblemática Palm Jumeirah de Dubái, un archipiélago artificial con forma de palmera que alberga hoteles de lujo, playas vírgenes y casi 80.000 personas.
Para crear la construcción de la base de la isla no se utilizó acero ni concreto. En su lugar se empleó únicamente arena y roca. Aunque Dubái está rodeada de arena del desierto, no se podía confiar en el abundante recurso del Emirato, ya que la arena del desierto se disuelve en el agua. Hubo que dragar unos 120 millones de metros cúbicos de arena y traerla desde el fondo del Golfo Pérsico a unas 10 millas náuticas de la isla. Y además se extrajeron más de 7 millones de toneladas de rocas de las montañas Ahar del norte de los Emiratos Árabes. Por supuesto que existen otras cosas que resaltar de este suntuoso país, pero encontramos fascinantes los detalles abarcados en esta categorización, resaltando una ciudad que exhibe sus lujos para atraer más visitantes dispuestos a invertir en sus ofertas turísticas. Sin embargo, si conoces algún otro aspecto o hecho importante que debió ser incluido en esta clasificación, o si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.